programa para plantear preguntas y respuestas, que muchas veces la gente las daba por exactas. El tema de hoy es una pregunta, un interrogante. ¿Existe la muerte? La mayoría de la gente diría, es obvio. Sin embargo, hay preguntas interesantes. ¿La muerte se puede definir en sentido físico o en sentido espiritual? ¿Qué pasa cuando la gente está en una clínica y se encuentra en coma? ¿Es posible definir que la eutanasia es una decisión frente a la vida en vez de una decisión frente a la muerte? Son preguntas muy importantes y las vamos a desarrollar a través de una iniciación. ¿Qué se veía como la muerte o cómo se veía la muerte hace 10.000 años atrás? Y eso ya va a sorprender. Me encuentro con los dos compañeros que van a trabajar aquí, Rafael y Fausto, y vamos a hacer un tema de indudable discusión y disenso. Rafael. Bueno, este es un tema que conlleva una gran cantidad de opiniones y una gran cantidad de incertidumbres. La primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cuándo apareció este concepto de muerte? ¿Cuándo empezamos nosotros a enterrar a nuestros difuntos? ¿Cuándo aparecieron los primeros cementerios? Y ello conlleva a algo bien importante, el alma. Entonces, hoy vamos a desarrollar, como decía Carlos, en disenso, estos temas tan interesantes y de actualidad, y no de actualidad, de todo el tiempo de la humanidad se han desarrollado y se ha tenido esa percepción acerca de la muerte. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué va a suceder en el futuro con nosotros? Eso lo vamos a desarrollar. Bueno, bienvenidos a este programa. Nosotros estamos muy honrados de que nos vean en todos los lugares de este país y fuera de él. Pero yo quisiera ir un poquito más antes de los 10.000 años, porque las estrellas mueren todos los días. Los sistemas conocidos mueren todos los días. Se habla de la eterna juventud, se habla del nacimiento, se habla de la resurrección, se habla de la reencarnación, se habla de la restitución, que son términos que se hicieron muy importantes respecto de la muerte, respecto de las culturas, respecto de las civilidades, pero que de tanto en tanto cada generación le pierde la dirección o retoman otra dirección según sea el entendimiento que a ellos lleguen. Por eso la muerte es tan trágica en los niños, la muerte de una mascota, la muerte de un ser querido, la muerte en vida, la muerte política, la muerte moral, la muerte ideológica. Casi que estos son temas que la gente no tiene tiempo, este promedio de vida, 70, 80 años de existencia. Es muy difícil que la gente trate, sobre todo con estos temas que los han visto como muy escabrosos, como muy difíciles de tratar. Sin embargo, es necesario que desde el principio manejemos el tema de la muerte. Yo pienso que coloquemos en contexto en las épocas de las glaciaciones, más o menos hace unos 200.000 años, las épocas de las glaciaciones, y supongamos que nosotros estamos por ahí con nuestras familias, éramos recolectores, cazadores-recolectores, no había el concepto de entierro, de cementerios ni nada de estos, sino que nosotros abandonábamos a nuestros difuntos a la intemperie, para que se descompongan. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué haría una persona que yo voy con ustedes, vamos los tres, y con mi familia, y de pronto yo sé que voy a morir? ¿Qué les diría a ustedes? El concepto de entierro no hay, no existe. Yo les diría, aprovechen todo lo que yo pueda darles, mi cuerpo que yo pueda darles a ustedes para que ganen energía y traten de sobrevivir. Eso es lo que se haría, ¿no? No me dejen para que me coman los carroñeros y no me dejen para que me coman mis enemigos. Aprovechenme y ganen energía y sobrevivan. Fíjate que es bien importante lo que dices tú, porque como el entierro es cultural, nosotros sabemos que en la Edad Media, por ejemplo, el cementerio era
un lugar de salud y no un lugar de enfermedad. ¿En qué sentido? En que el cementerio se dividía del lugar donde la gente podía ser contaminada. Nosotros sabemos que controlar la peste era algo difícil de resolver. Por eso también se incineraba a la gente, no como ahora. Es decir, esa cultura todavía no ha podido ser desarrollada de otra manera. Ya vemos en algunos lugares donde el entierro no es trágico, sino que el entierro se convierte en una fantasía. Déjeme decir algo aquí. Lo que yo quiero es que estemos en este contexto es por lo siguiente. Aquí apareció algo que es el canibalismo. Y ese canibalismo conlleva a la supervivencia de la especie humana, pues, y de los animales, porque los chimpancés, la mayor cantidad de animales se predan entre ellos. Miren, no sé si ustedes recuerdan que en el 1972 hubo un avión que volaba entre Argentina hacia Chile, precisamente. Y eran unos futbolistas, si no estoy mal, eran unos deportistas, y pasando los Andes, ese avión se estrelló y murieron la mayoría de personas y solamente quedaron vivas 16 personas. Los dejaron a ellos de buscar y estuvieron 2 meses allá en los Andes, en unas condiciones completamente difíciles, sin alimentos, nevado, no tenían ya que comer. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue practicar el canibalismo. Se empezaron, para poder sobrevivir ellos, tuvieron que practicar el canibalismo. Miren, eso lo hacían hace millones de años nuestros antepasados, pero también en el momento crítico de supervivencia, también lo hacen los seres humanos, en cualquier momento. ¿Tú qué piensas? Sí, mira, yo tengo claro esto. Y los televidentes estarán de acuerdo con nosotros. Quizás no tomemos toda la esencia de la muerte, pero sí los puntos que tú vas abordando. Siempre tenemos que ir un poco antes. La muerte como pensamiento, la muerte como arte. Carlos lo decía, la muerte es unas ceremonias exquisitas. El duelo no es como el latinoamericano, el duelo en otros lugares son 8 días de fiesta, 8 días de celebración. En los egipcios, en los griegos, en los sirios, eran en Roma. La forma de muertes eran de diferente naturaleza, tan crueles como tan bellas y tan hermosas. También como la muerte como libertad. Carlos hablaba de la eutanasia, por ejemplo, el aborto, la tatanafobia, el amor, el temor a la muerte. Son temas que nosotros debemos tratar. El derecho a la muerte, la autonomía sobre la muerte, la autonomía sobre la vida, como determinación de un pueblo, como determinación de los hombres. Y tú lo acabas de tocar, y vuelvo a lo que comentaste respecto de lo de los Andes, que eso fue famoso, hicieron películas y libros sobre ello. Pero allí yo llegué a una conclusión, que la muerte no existe realmente. Y no existe por lo que acabas de afirmar, porque una especie come a la otra especie para que viva esa especie, o sea que todos vivimos dentro de una gran especie que se llama vida, porque al fin y al cabo de eso se trata. Si vamos a sostenernos la vida por medio de la muerte de otros, quiere decir que esa muerte de ellos, un sacrificio de ellos, fue hecho vida en los que están vivos. Y esos que están vivos, seremos hechos muerte para los que están vivos, pero vida para los que consumen. Y lo podemos ver desde la filosofía, desde lo teológico, lo podemos ver desde lo... Fasto, pero hay algo interesante, y es de que en este momento, por ejemplo, el canibalismo nos parece abominable, ¿verdad? No aceptamos en nuestras culturas que exista un canibalismo, pero sí aceptamos otras cosas. Por ejemplo, que nos abran el pecho y nos coloquen el corazón para poder sobrevivir, ¿sí? O que nos coloquen un órgano de otra persona para poder sobrevivir. Sí. ¿Tú qué piensas? Es muy interesante el tema porque nos abre una dimensión diferente a la tradicional. Nosotros nos entristecemos cuando la gente muere. Sin embargo, esa persona que muere es la que da vida. Es el planteamiento que estamos haciendo. Es decir, la muerte ni siquiera existiría como tal, sino que sería un tránsito para el proceso de vida. Perfecto. En esta primera parte ya dimos una visión diferente a la tradicional, y es que la mayoría de la gente tiene miedo de hablar de la muerte, porque cree que al hablarlo le va a llegar. Eso es producto, ¿no es cierto?, de las creencias y la superstición. La muerte llega
cuando el cuerpo o las condiciones sociales en que uno vive se dan para que uno fallezca. Dejemos aquí esta primera introducción y nos vamos a introducir en la discusión sobre otras temáticas. La muerte es cambio, es terminar un ciclo y empezar otro, ¿no? Es despertar también. Pues el sueño muere cuando uno se despierta, o uno se muere también en su despertar cuando uno se duerme. La muerte para mí es el traspaso de la vida terrenal a la vida eterna. El cuerpo se queda aquí en la tierra, se lo come, biológicamente se termina y sube el alma al cielo. En esta segunda parte del programa vamos a mirar ya cuándo aparecieron los entierros, cuándo aparecieron los entierros de nuestros difuntos y más que todo cuándo aparecieron los cementerios. Parece ser que hace 10.000 años en que aparecieron estos entierros y fue por allá en Israel. Se han encontrado unas cuevas en donde se han encontrado una cantidad de huesos y cadáveres y aquí se dio el primer concepto acerca de los entierros. Y los cementerios también aparecieron conexo a esto, ¿no? Más que todo en Roma, cuando se empezó a dividir la ciudad de los muertos con la ciudad de los vivos. Y lo que Carlos tocaba al comienzo es bien interesante porque por allá en la Edad Media, bueno, anteriormente los muertos se enterraban junto a los vivos, pero fue por cuestiones de higiene en donde se empezaron a separar el mundo de los vivos del mundo de los muertos, cuando aparecieron estas pestes tan complicadas como la peste negra, la peste bubónica, las epidemias. Entonces se separaron estas dos ciudades de los muertos con los vivos. ¿Y por qué se hacía esto? Cerca a los vivos, porque los muertos se decía que no están muertos como parecen. Están vivos, y es por eso que inclusive hoy en nuestra cultura creemos que todavía están vivos. Cuando nosotros vamos a la funeraria y ahí está nuestro ser querido en el ataúd, no se han dado cuenta que nosotros hablamos muy despacio. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Por qué, Carlos? Mira, es que es bien interesante lo que plantean, porque si uno hace una pregunta razonable, ¿por qué usted cuando va a enterrar a una persona o está haciendo lo que se denomina la velación, es decir, velar, habla despacio? ¿Por qué no se puede reír? ¿Por qué se ríe mucha gente afuera o se ríen, entre comillas, en silencio? Parece ser que existe una superstición también allí, que esos muertos pueden hacerle daño si uno les hace daño burlándose, o si uno no tiene un recogimiento y un temor. Todo eso está dentro de un campo cultural que refleja la inseguridad del ser humano. ¿O no pensaremos nosotros que están dormidos, que no podemos despertarlos? O sea, que sigan durmiendo su sueño. Es algo bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque lo que estamos diciendo aquí es que el ser humano tiene miedo a la muerte siempre y cuando se empiece a acercar o le toque. Y no tiene miedo a la muerte en la medida que no la recuerde. O sea que somos seres vivos que solo estamos muertos cuando empezamos a hablar de la muerte. Y hay algo, Carlos y Fausto, que hay 3 etapas en la vida de una persona desde que nace en donde está inmersa la muerte. Por ejemplo, cuando es un niño, él no piensa en la muerte, él no tiene conciencia acerca de la muerte, ¿no? Él no tiene conciencia. Cuando es adolescente, en la segunda etapa, ya ve que se mueren, son otras personas. Se mueren los tíos, se mueren los abuelos, otras personas. Pero cuando ya estamos en una edad más avanzada,
es donde estamos ya en estos programas, hablando acerca de la muerte y viendo a ver qué es que va a pasar con todos los Pero nosotros vamos a tener más o menos unos 40 años más, así que tranquilos los que no están viendo que solo en 40 años más dirán, ellos ya fallecieron, así que hay que tener esa perspectiva de vida. Hay algo bien interesante que un estudioso acerca de la muerte decía, yo no tengo, puede demorarse todo lo que usted quiera porque yo no tengo ninguna parte de que aparezca la muerte. Quisiera retomar lo que tú comenzaste. Cuando hicieron los cementerios ya existían las ceremonias respecto a la muerte. Los egipcios, por ejemplo, tienen una forma espectacular. Ahí tenemos las pirámides de Egipto, una representación sobre la muerte. México tiene otra expresión. Los incas, otra expresión sobre la muerte. Los griegos, otra expresión sobre la muerte. Pero, ¿cuándo comenzaron a recoger los cadáveres? Cuando había esa conciencia, había un temor y una reverencia por la vida y por la muerte. De pronto no lo hacían conscientemente, de pronto no lo hacían inconscientemente, pero sí algo les intuía, y tú me decías hace un momento, que hay personas o seres que no tienen el concepto de muerte, ni de tiempo, ni de espacio. Los únicos que tienen concepto de tiempo, de espacio y de muerte son los seres humanos. Cuando llegó esa conciencia, comenzaron a respetar los cadáveres, a respetar la dignidad de ese cadáver que fue hombre, que fue mujer o que fue persona. Por eso tenemos celebraciones, ceremonias de diferentes niveles, tantos como capacidad económica, tantos como capacidad intelectual, tantos como reconocimiento espiritual, porque esa es otra área bien importante. Tú lo anotaste allí hace un momentito, y es que sobre la muerte hay un reconocimiento espiritual, que creemos que cuando estamos en el velorio, ahora que ustedes lo estaban comentando, hablamos en silencio, tomamos unas medidas determinadas, unas características, más por respeto, no de pronto del muerto, sino de la familia del muerto, los amigos del muerto y nosotros mismos. Es un autorrespeto con nosotros mismos, es darle una trascendencia muy particular de un estado, de una condición, a un segundo estado, una segunda condición. Pero lo que yo quiero denotar un poquito sobre esto es que realmente esa sensación que tú lo comentaste, Rafael, que pienso lo que ese cadáver está ahí, pero sabemos que no está ahí, que sigue vivo, es correcto. Es una percepción, es una intuición, es una determinación que está escrita dentro de cada una de las culturas, en el pensamiento, en el corazón, en el ambiente está creado que ese ser humano está en algún lugar. Y eso hasta ahora no se ha podido desmitificar, no se ha podido destruir, porque es una parte esencial del ser humano. Fausto, aquí es importante resaltar esto. Cuando ustedes recuerdan esos aviones que se han perdido, por ejemplo Malaysia Airlines, donde no se encontraron a las personas, creo que eran como 118 pasajeros o 118 pasajeros, y muchos accidentes han existido donde no se han encontrado a las personas. Lo primero que hacen los familiares, ¿qué es? Lo primero que hacen los familiares es exigir a los cadáveres, exigir por lo menos que les digan dónde está, recuperar algo del cadáver. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darles sepultura, para saber dónde están, para tener de pronto la esperanza de que no están muertos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Eso es bien interesante porque ya empezamos a tocar temas contingentes a la gente. Cuando no se ve el cadáver, la persona siente que todavía no se ha cerrado el duelo, por muy fuerte que sea. E inconscientemente la persona dice, ¿y si algún día los encontramos? Fíjense que es una pregunta bien interesante la que uno podría hacer. Mi madre nunca supo que su hermana había fallecido. Por tanto, nunca sufrió por su muerte. Murió pensando que estaba viva. ¿Por qué no se lo contaron? Porque podía haber fallecido sabiendo que su hermana había fallecido. Entonces, la muerte tiene que ver con la presencia física, con saber que la otra persona no está. Allí es donde está la clave y la esencia de él. Fíjense que aquí hay varios hechos bien interesantes que tienen que ver con lo que planteaba Fausto y estás comentando tú. Con la libertad de la persona a decidir su vida o su muerte.
no estamos hablando del sicario, de aquel que mata en la guerra. Estamos hablando de la persona que tiene en sus manos la posibilidad de decir fallezca uno u otro. Por ejemplo, se sabe que el concepto de muerte ha cambiado. Antes se decía que la gente que había muerto y después revivido había visto imágenes, luces, etc. Científicamente se conoce que cuando una persona muere, las neuronas, que son la base de nuestra conciencia, se empiezan a desconectar. Por eso la gente va mirando cada vez menos luz. Falta de oxígeno. Exactamente. Entonces, ese concepto de muerte tenemos que manejarlo muy claro. Estamos hablando de una muerte física y también estamos hablando de una muerte, llamémosla así, espiritual. ¿Cuándo hay muerte espiritual? Cuando la gente sufre. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si nuestra madre, o nuestro hermano, o nuestro hijo ha quedado en coma? Si tiene 3 años, tiene 21 años o tiene 90 años. En los 3 casos, lo lógico sería uno decir, hay que desconectarlo. Sin embargo, culturalmente la gente dice, tiene 3 años. Es posible que tenga más posibilidades. Hay una esperanza. Es joven, los jóvenes son fuertes. Y en el adulto, uno dice, tiene mucha edad, pero yo no me quiero desprender. O sea, no hemos aprendido que la muerte es simplemente un tránsito y que lo importante es que lo que hicimos en esta vida. Ese que sería, digamos, el mensaje esencial en este planteamiento. Yo quisiera complementar algo, permítame. Mira, lo que los televidentes van a estar de acuerdo con nosotros, todo lo que nace muere. Esta tierra va a desaparecer. Los planetas desaparecen. El Sol va a morir. Acabo de leer un informe que el Sol tiene 10.000 millones de años y dentro de 10.000 millones de años desaparece el Sol. Aquí hablamos de tiempo. Podemos hablar de un tiempo presente y de un tiempo eterno. No sé qué tipo de tiempo. Pero quiero retomar lo que dice Carlos respecto de cómo darle otra forma al concepto de muerte. Lo que generalmente creemos que vemos no es lo que vemos, ni lo que imaginamos. En psicología se llaman las representaciones sociales, las imágenes sociales. Las imágenes, las ideas, los pensamientos, la capacidad para generar, para recrear, para hacer escenarios, la capacidad para hacer cosas concretas o cosas sorprendentemente maravillosas. Y algo que quiero conectarlos con lo que decía Carlos hace un momento. El aborto también sería otra condición, o la mamá o el hijo, o el matrimonio, o no sé, el suicidio, porque sería otro tema a tocar, el suicidio, los juegos de alto riesgo, los sacrificios voluntarios a la muerte. Si usted lee cualquier libro de literatura, de conocimiento, de intelecto, etc., la mayoría de esos autores consagraron su vida a la muerte. Me gustaría, Carlos, cerrar esta primera parte, esta segunda parte. Como ven ustedes, el tema es interesante porque estamos tocando varias concepciones sobre la muerte, culturales, religiosas, incluso políticas, porque en la guerra hay una concepción sobre la muerte. Ustedes saben que los niños sirios, en nuestra concepción occidental, tienen una muerte que vale menos que un niño europeo. Entonces el concepto de la muerte es muy, muy importante porque por lo menos iniciamos una discusión tranquila y serena sobre el tema sin ninguna superstición y sin ningún temor a esa palabra llamada muerte. A ver, para mí la muerte es un proceso que nos figura a todos los seres humanos. Entonces, dentro de eso, uno siente ese temor, ese miedo, porque no sabemos qué se nos presenta en ese más allá. Uno, dentro de sus creencias religiosas, uno cree en un ser supremo que existe y que lo hay. Entonces, para mí eso sería la muerte.
En esta última parte me gustaría que fuéramos rematando sobre cosas que tienen que ver con el alma, con lo psicológico, lo sociológico, lo antropológico, lo cultural, lo intelectual, lo académico, lo humano, lo supersticioso, lo superficial, lo serio, el rigor. De todas estas cosas lamentamos mucho pues que es un tema muy grande, pero hemos escogido las partes que de pronto van a servir para que se traten en la mesa, se traten de pronto en una reunión particular y comenzar a hablar, enseñarle a los niños sobre la muerte, a los jóvenes sobre la muerte y diferenciar la muerte natural, reconocida como natural, de la muerte social, de la muerte moral, de la muerte política, de la muerte económica, y comenzar a hacer ese tipo de diferencias para que la gente se acostumbre. Y comencemos por la parte más neurálgica. Les tengo una noticia a ustedes y a los televidentes. Todas las divinidades mueren. La divinidad más grande que usted pueda creer, que pueda pensar, que pueda esperar, muere. Mira, tú tocaste un tema bien interesante, ¿no? Y es Newton, cuando formuló sus teorías acerca de la gravedad, muy importante. Él pensaba que todo el universo estaba conformado, o sea, se ajustaban a las leyes que él formuló. Pero resulta de que habían cosas que no le funcionaban. Entonces él dijo, bueno, a mí me funciona hasta aquí, pero a partir de aquí debe haber una divinidad que pone a funcionar esto. ¿Sí? Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo y se fueron descubriendo estas cosas, ese horizonte se fue ampliando. O sea, según ese conocimiento, dijo, bueno, hasta aquí ya conocemos esto, pero de aquí debe haber una divinidad que es la que pone a funcionar hacia allá. Déjame, Carlos, redondear esto. Déjame redondear una cosa interesante ya. aquí. Hoy en día se sabe que el 90%, ese es mi tema de astrofísica precisamente, el 90% del universo está conformado por algo que se llama materia oscura. Materia oscura es algo que no se ve ni sabemos si existe o no existe. Pero o sea, cuando existió el Big Bang hace 14.000 millones de años, que explotó todo y supuestamente se alejó, pero luego se empezaba a comprimir por la gravedad, resulta que no se están comprimiendo, sino que se están acelerando y se están extendiendo los planetas, los sistemas solares, etc. Todo se está alejando. Entonces se habla de la materia oscura. Entonces se dice, bueno, esto debe haber una divinidad aquí que pone a funcionar lo de la materia oscura. Pero hay un astrónomo, que ustedes de pronto lo han escuchado por ahí, que es Tyson, que es el director del Observatorio Astronómico en Nueva York, que dice, tengan en cuenta que algún día hemos de comprender cómo funciona la materia oscura y en ese momento la divinidad pasará a otro plano mucho más grande que es lo que no podemos explicar. Déjame, Carlos, ampliar un poquito porque lo tengo en mi tema. Esto va de divinidad en divinidad. Exactamente. Hasta que la gran divinidad determine todas las divinidades, pero eso es tema muy complejo para que un hombre que tiene un promedio de vida de 80 años lo pueda sostener. Eso sí es muy cierto, que tiene que ser de generaciones en generaciones. Cuando hablaste de las tumbas de los hebreos, es porque ellos tienen hasta 14 generaciones su descendencia. Hasta 14 generaciones, por terceras generaciones, por 41 generaciones, ellos pueden sostener esa memoria y esa es una de las muestras más señaladas que hay en la Tierra respecto a la vida y respecto a la muerte, sin tener que ver con religiosidad, sin tener que ver con escepticismo, con determinados campos independientemente de ellos. Ellos tienen una posición muy cierta sobre ello. Pero la segunda parte que quiero denotar en este momento es que la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Sí. ¿Hay vida en otros planetas? Sí. ¿Hay vida en los aires? Sí. ¿Hay vida en la antimateria? Sí. ¿Hay vida en la materia? Sí. A eso se refería Einstein en la ley de la relatividad. No porque haya descubierto nada, ni porque se le haya fluido, sino que justamente por esas tradiciones. Y lo otro que Carlos ha notado de pronto no es ni superstición, no son creencias, es una esencia que está allí, solo que el hombre no ha podido penetrar en esa esencia. Por eso le tiene mucho miedo a la muerte. Cuando usted muere, genera una vida superior a la vida que traíamos nosotros.
Porque la vida que traemos nosotros con todo nuestro intelecto y nuestros conocimientos y nuestro bienestar y nuestra calidad de vida en los máximos niveles de estándares, como lo tenemos hoy en algunas de las naciones más desarrolladas. O sea, que hay reencarnación. No hay reencarnación. Hay resurrección, que es otra cosa. La reencarnación, pues sería injusto una reencarnación. Yo no podría reencarnar en un perro, en un asno, eso sería injusto. Que una inteligencia superior a mí me gustaría una inteligencia medio especial. Pero esto era bueno porque hay inteligencia que no les interesa. Claro. Carlos tiene otra posición que es respetable. Claro. Hasta este momento nadie ha regresado a la muerte. Y el argumento que se da es que no tiene sentido que hayamos vivido para nada. Todas estas son concepciones teóricas sobre la vida. Perdón, y las personas que dicen que murieron y que regresaron y que estuvieron con los familiares y que estuvieron en un mundo, en un sitio lleno de paz y cosas de estas. La paz es posible, porque cuando viene la muerte viene una sensación final de paz. Eso es absolutamente lógico. Sí. Por eso siempre se dice la persona descansa integralmente. No tiene deudas, no tiene preocupaciones, cambia su conciencia, por decirlo así. Habría dos teorías. Las que dicen, ¿no es cierto?, que después de transformada la materia no existe más conciencia. Sí. Y que está dentro de la lógica. Sí, y las que tienen, digamos, el concepto de fe, que es respetable, que dicen que después sigue la resurrección. Serían las dos formas de entender el mundo y las dos son válidas. Lo importante es respetarla. ¿Cuál puede ser el mensaje final de nuestro trabajo sobre la muerte? Que tenemos que vivir la vida plenamente sirviendo a la gente en este espacio que tenemos. Porque el temor a la muerte muchas veces no es a morir, es a tener que responder por lo que no se hizo. Sí, yo siempre comento que en el caso de mi madre, yo jamás volví al cementerio a verla. Si mi madre está en mi recuerdo, en lo que yo compartí con ella, en lo que uno vivió con esa persona, y siguen existiendo en el recuerdo de uno. Por eso que uno no tendría que sufrir. Lo que sufriría sería la desaparición física, que es el conversar con la persona, el tener afectos, encontrarse. Por eso, si tocamos el tema de la muerte, tenemos que relacionarlo con el tema de la vida. Hay que vivir pleno para que cuando llegue ese día, si es posible, uno muera con tanta tranquilidad que diga la muerte es bienvenida. Yo tengo una teoría muy personal y creo que uno podría decidir el día de su muerte si trabaja sin concepciones religiosas, sino que uno toma la decisión porque todo ser humano en determinada etapa no resiste ya el paso de los años. Gente que queda, ¿no es cierto?, con problemas graves o sin piernas, sin brazos, y dice yo quiero la eutanasia, yo la comprendería. Comprendería a personas que van a quedar toda su vida en una cama estancadas. Es decir, que uno tendría que comprender que el que sufre ese dolor tendría el derecho a decidir no sentir más dolor. Lo que ocurre es que nosotros somos egoístas. Queríamos que inclusive nuestros padres, que pueden tener mucha edad, sigan viviendo pese a que su cuerpo ya no resiste. Esa es una actitud egoísta. La actitud de amor sería decir, usted tiene que decidir también si continúa o no. Pero como nos han hecho creer que alguien decide por nosotros, eso no es cierto. Porque en las guerras y los niños que mueren, nadie decidió por ellos. Perfecto. Carlos, tú has hecho una... Sí. Perdónenme los televidentes si soy atrevido, pero es un gran descubrimiento ese que has hecho. Realmente nos falta mucho. Si no hemos podido entender la vida, ¿cómo podríamos entender la muerte? Y de hecho yo tengo una conclusión que quiero dejarla para la memoria, y es que la muerte es una potestad como la vida. La muerte es un reino como la vida misma. La muerte es una expansión en la totalidad del universo, como se expande la vida. La muerte es un poder, como poder tiene la vida. La muerte es una influencia poderosísima, como lo es la vida. La muerte es una embajada totalitaria de la vida. Y me parece interesante porque quienes tratamos estos temas sin sensiblerías, sin emociones,
sin decir que no haya afectos, que no haya presunciones de cariño, de amor. Lo tratamos, y no fríamente, sino más bien de manera inteligente, de manera práctica. Sufrimos menos, porque le enseñamos a las personas que partieron y compartimos la muerte como compartimos la vida, claro. Compartimos el sueño, compartimos los proyectos, y le decimos hasta luego, porque lo que sí estoy seguro, que si hay una justicia en alguna parte, es que nosotros nos tendremos que volver a reencontrar, y si no, no sería justo. Con todo esto que hemos hablado, yo pienso de que una de las conclusiones es de que nosotros no estamos programados para morir. No estamos programados, no aceptamos, tenemos una negación hacia la muerte y la tratamos de esquivar como sea, y tratamos de ampliar nuestro destino final. Tú tocabas un tema bien interesante, que era que tú decías que hoy la esperanza de vida está en los 80 años, ¿no es verdad? 80 años, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Pero antes la edad de las personas eran los 35 años, esperanza de vida. O sea, solamente ellos nacían era para reproducirse y para ya empezar a despedirse. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Hoy en día ya, afortunadamente, nuestra esperanza de vida es mucho mayor. Y hoy en día se habla de otras, pues claro, con la ayuda de la tecnología, ampliar esa esperanza de vida. No sé si ustedes han escuchado, bueno, pasando a otra cosa, de los clones y cosas de estas, claro, donde nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra energía puede pasar a un super computador, y el clon que es sacado de nuestras propias células, luego crece esa energía y luego nuevamente colocada en ese clon. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí es factible o no? O sea, finalmente, como nos quedan estos últimos minutos, lo que tendríamos que decir es que si la tecnología nos da más esperanza de vida integral, perfecto. Porque hoy día hay gente que vive hasta los 80 años y 60 años de su vida ha pasado enfermo. Mucha gente que ha vivido en el campo, en América Latina, por ejemplo, ha vivido hasta los 100 años. Y perfecto, con buena memoria, etc. La dificultad estriba en que hoy día tenemos más enfermedades con más curaciones para seguir enfermos, aunque viviendo. Este mensaje, donde nos preguntamos sobre la muerte, recordando lo que los dos compañeros, Fausto y Rafael, dicen, en realidad fue sobre la vida. Ojalá que el día de hoy lo vivamos más intensamente que los días anteriores, para que el último día de nuestra vida nosotros digamos, me voy pleno a una nueva visión del mundo, a un nuevo atardecer, o a reencontrarnos, como decía Fausto Molina. Muchas gracias, hasta una próxima, que seguramente la tendremos. Estamos muy contentos de estar en este segundo programa para plantear preguntas y respuestas, que muchas veces la gente las daba por exactas. El tema de hoy es una pregunta, un interrogante. ¿Existe la muerte? La mayoría de la gente diría, es obvio. Sin embargo, hay preguntas interesantes. ¿La muerte se puede definir en sentido físico o en sentido espiritual? ¿Qué pasa cuando la gente está en una clínica
y se encuentra en coma? ¿Es posible definir que la eutanasia es una decisión frente a la vida en vez de una decisión frente a la muerte? Son preguntas muy importantes y las vamos a desarrollar a través de una iniciación. ¿Qué se veía como la muerte o cómo se veía la muerte hace 10.000 años atrás? Y eso ya va a sorprender. Me encuentro con los dos compañeros que van a trabajar aquí, Rafael y Fausto, y vamos a hacer un tema de indudable discusión y disenso. Rafael. Bueno, este es un tema que conlleva una gran cantidad de opiniones y una gran cantidad de incertidumbres. La primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿cuándo apareció este concepto de muerte? ¿Cuándo empezamos nosotros a enterrar a nuestros difuntos? ¿Cuándo aparecieron los primeros cementerios? Y ello conlleva a algo bien importante, el alma. Entonces, hoy vamos a desarrollar, como decía Carlos, en disenso, estos temas tan interesantes y de actualidad, y no de actualidad, de todo el tiempo de la humanidad se han desarrollado y se ha tenido esa percepción acerca de la muerte. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué va a suceder en el futuro con nosotros? Eso lo vamos a desarrollar. Bueno, bienvenidos a este programa. Nosotros estamos muy honrados de que nos vean en todos los lugares de este país y fuera de él. Pero yo quisiera... Ya vemos en algunos lugares donde el entierro no es trágico, sino que el entierro se convierte en una fantasía. Déjeme decir algo aquí. Lo que yo quiero es que estemos en este contexto es por lo siguiente. Aquí apareció algo que es el canibalismo. Y ese canibalismo conlleva a la supervivencia de la especie humana, pues, y de los animales, porque los chimpancés, la mayor cantidad de animales se predan entre ellos. Miren, no sé si ustedes recuerdan que en el 1972 hubo un avión que volaba entre Argentina hacia Chile, precisamente. Y eran unos futbolistas, si no estoy mal, eran unos deportistas, y pasando los Andes, ese avión se estrelló y murieron la mayoría de personas y solamente quedaron vivas 16 personas. Los dejaron a ellos de buscar y estuvieron 2 meses allá en los Andes, en unas condiciones completamente difíciles, sin alimentos, nevado, no tenían ya que comer. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue practicar el canibalismo. Se empezaron, para poder sobrevivir ellos, tuvieron que practicar el canibalismo. Miren, eso lo hacían hace millones de años nuestros antepasados, pero también en el momento crítico. Un poquito más antes de los 10.000 años, porque las estrellas mueren todos los días, los sistemas conocidos mueren todos los días, se habla de la eterna juventud, se habla del renacimiento, se habla de la resurrección, se habla de la reencarnación, se habla de la restitución, que son términos que se hicieron muy importantes respecto de la muerte, respecto de las culturas, respecto de las civilidades, pero que de tanto en tanto cada generación le pierde la dirección o retoman otra dirección según sea el entendimiento que de ellos lleguen. Por eso la muerte es tan trágica en los niños, la muerte de una mascota, la muerte de un ser querido, la muerte en vida, la muerte política, la muerte moral, la muerte ideológica. Casi que estos son temas que la gente no tiene tiempo, este promedio de vida, 70, 80 años de existencia. Es muy difícil que la gente trate, sobre todo con estos temas que los han visto como muy escabrosos, como muy difíciles de tratar. Sin embargo, es necesario que desde el principio manejemos el tema de la muerte. Yo pienso que coloquemos en contexto en las épocas de las glaciaciones, más o menos hace unos 200.000 años, las épocas de las glaciaciones, y supongamos que nosotros estamos por ahí con nuestras familias, éramos recolectores, cazadores-recolectores, no había el concepto de entierro, de cementerios ni nada de estos, sino que nosotros abandonábamos a nuestros difuntos
a la intemperie, para que se descompongan. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué haría una persona que yo voy con ustedes, vamos los tres, y con mi familia, y de pronto yo sé que voy a morir? ¿Qué les diría a ustedes? El concepto de entierro no hay, no existe. Yo les diría, aprovechen todo lo que yo pueda darles, mi cuerpo que yo pueda darles a ustedes para que ganen energía y traten de sobrevivir. Eso es lo que se haría, ¿no? No me dejen para que me coman los carroñeros y no me dejen para que me coman mis enemigos. Aprovechenme y ganen energía y sobrevivan. Fíjate que es bien importante lo que dices tú, porque como el entierro es cultural, nosotros sabemos que en la Edad Media, por ejemplo, el cementerio era un lugar de salud y no un lugar de enfermedad. ¿En qué sentido? En que el cementerio se dividía del lugar donde la gente podía ser contaminada. Nosotros sabemos que controlar la peste era algo difícil de resolver. Por eso también se incineraba a la gente, no como ahora. Es decir, esa cultura todavía no ha podido ser desarrollada de otra manera.